El mundo en sombras. La Primera Guerra Mundial terminó en 1918, dejando a Europa en ruinas. Millones de muertos, ciudades destruidas y un continente sumido en el caos. Pero aunque muchos la llamaron la guerra para acabar con todas las guerras, en realidad solo fue el principio de algo mucho peor. El Tratado de Versalles castigó severamente a Alemania. Pérdida de territorios, deudas impagables y un orgullo nacional destruido. El pueblo alemán vivía en la miseria, esperando a alguien que les prometiera venganza. Ese alguien apareció, Adolf Hitler, un hombre que supo usar la frustración, el miedo y el odio para levantar al Tercer Reich. El mundo aún no lo sabía, pero estaba a punto de presenciar la catástrofe más grande de la historia moderna. La mecha que encendió el incendio. El 1 de septiembre de 1939, los tanques nazis cruzan la frontera polaca. En cuestión de días, Polonia es aplastada. Los aviones alemanes bombardean sin descanso, destruyendo pueblos enteros. Los soldados polacos luchan con valentía, pero no pueden resistir la fuerza del Blitzkrieg, la llamada Guerra Relámpago. Francia y Reino Unido declaran la guerra a Alemania. El planeta entero contiene la respiración. La Segunda Guerra Mundial había comenzado, pero nadie imaginaba hasta dónde llegaría la oscuridad. El juego de las potencias. El mapa mundial se parte en dos. El eje: Alemania y su brutal maquinaria militar. Italia bajo el fascismo de Mussolini y Japón, con un imperio que crecía a pasos agigantados. Los aliados: Reino Unido, Francia, la Unión Soviética y más adelante Estados Unidos. Pero esta guerra no se peleaba solo con balas. Era también un conflicto de ideologías: fascismo, comunismo y democracia, luchando por el futuro del planeta. En las sombras, espías infiltrados transmitían secretos, científicos trabajaban en proyectos ocultos y la propaganda manipulaba la mente de millones. Cada discurso, cada símbolo y cada mentira eran armas tan letales como las bombas. Europa se dobla ante el Reich. En 1940, la expansión alemana es imparable. Dinamarca y Noruega caen primero. Después, los Países Bajos y Bélgica. El 14 de junio, París es ocupada. Francia, uno de los gigantes europeos, se rinde en solo 6 semanas. Europa parecía perdida. El continente entero bajo el control nazi, salvo un país que aún resistía: Reino Unido. La batalla de Inglaterra se convierte en un infierno aéreo. La Luftwaffe bombardea Londres noche tras noche en el Blitz. Pero los pilotos británicos, apoyados por radares de última tecnología, logran lo imposible: detener a Hitler. Por primera vez, el Tercer Reich conoce la derrota. El dragón del Pacífico. Mientras Europa sufría, Japón tenía sus propios planes. Su ambición era dominar todo el Pacífico y Asia. Ya había invadido China con una violencia brutal. Masacres, saqueos y la tristemente célebre masacre de Nankín, el 7 de diciembre de 1941. Y Japón lanza un ataque sorpresa que cambiaría el curso de la guerra. Pearl Harbor. Aviones japoneses bombardean la flota estadounidense en Hawái. Más de 2.000 muertos en pocas horas. Estados Unidos entra a la guerra y el conflicto se convierte en algo mucho más grande. Una guerra verdaderamente mundial. El infierno de Stalingrado. Hitler comete el error más grande de su vida. Invade la Unión Soviética.
La Operación Barbarroja moviliza a más de 3 millones de soldados alemanes. Al principio, avanzan rápido. Moscú parece a su alcance. Pero el invierno ruso cae como una maldición. El frío extremo congela las armas. Las carreteras se vuelven trampas de barro. En Stalingrado se libra una de las batallas más sangrientas de la historia. Hombres peleando casa por casa. Mujeres trabajando en fábricas bajo bombardeos. Niños sobreviviendo en sótanos helados. La ciudad entera se convierte en un campo de batalla. Millones mueren, pero la resistencia soviética es implacable. Cuando el ejército alemán es derrotado, queda claro: el Tercer Reich ya no es invencible. El despertar de la contraofensiva. Mientras los soviéticos avanzan en el este, en el norte de África, los aliados combaten al legendario general alemán Erwin Rommel, el zorro del desierto. Las dunas se tiñen de rojo y tras intensas batallas, el eje comienza a retroceder. En Italia, Mussolini es depuesto y las tropas aliadas avanzan hacia Roma. El 6 de junio de 1944 ocurre la operación militar más grande jamás vista. El Día D. Más de 150.000 soldados desembarcan en Normandía bajo una lluvia de balas. Playas llenas de cuerpos, océanos teñidos de sangre. Pero esa operación abre el camino hacia París y pronto hacia Berlín. El horror oculto. Mientras los ejércitos peleaban en los frentes, en las sombras se desarrollaban hechos que estremecerían al mundo entero. Millones de personas fueron perseguidas, privadas de su libertad y sometidas a condiciones inhumanas. Los regímenes totalitarios no solo buscaban conquistar territorios, sino también controlar y eliminar todo lo que no encajara en su visión del poder. En Europa se levantaron campos de detención donde miles de inocentes desaparecieron. En Asia, programas secretos de investigación llevaron a prácticas que hoy nos parecen impensables. La Segunda Guerra Mundial no fue solo una lucha militar, fue también un ataque directo a la dignidad y los derechos fundamentales de los seres humanos. El nacimiento del arma final. Mientras Europa arde en secreto, Estados Unidos desarrolla un proyecto que cambiará el mundo. El Proyecto Manhattan. Cientos de científicos trabajan día y noche para crear una bomba jamás imaginada, la bomba atómica. El 6 de agosto de 1945, Hiroshima desaparece en segundos. 3 días después, Nagasaki corre la misma suerte. Decenas de miles mueren instantáneamente y muchos más en los días siguientes por la radiación. Japón se rinde, la guerra termina, pero el mundo ya nunca volvería a ser el mismo. El precio de la victoria. La Segunda Guerra Mundial dejó más de 70 millones de muertos, ciudades enteras reducidas a cenizas, familias destruidas para siempre. De esas cenizas nacieron las Naciones Unidas, con la esperanza de evitar otra catástrofe semejante. Pero también comenzó una nueva era de tensión, la Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial no solo redibujó fronteras, nos mostró el límite de la crueldad humana. La Segunda Guerra Mundial fue el mayor conflicto de la historia. Un espejo oscuro de lo que los humanos somos capaces de hacer cuando el odio y el poder nos dominan. La pregunta es, ¿aprendimos la lección o estamos destinados a repetirla? Suscríbete a Mente Oculta para más historias que la historia oficial no quiere que escuches.